meses y meses de intensas negociaciones, de discusiones, de debates públicos, de muchos cuestionamientos a la iniciativa, de posiciones por momentos intransigentes del presidente Gustavo Petro, terminaron en una votación en el Pleno de la Cámara de Representantes que dio un saldo muy positivo para las aspiraciones del gobierno, con la aprobación por media sanción, por supuesto, de la reforma de salud. Terminaron siendo 87 votos afirmativos, 37 votos negativos los que cosechó esta reforma que busca una reestructuración del sistema de salud, que considera que el Estado debe tener mayor participación, que debe haber más regulación sobre los privados. Una iniciativa que, como sabemos, había contado con el rechazo categórico de parte de la oposición más dura, del uribismo. Hubo una reunión hace un par de semanas de parte de Petro, que recibió a Álvaro Uribe, al expresidente, junto con sus lugartenientes en la Cámara de Representantes y en el Senado, donde ratificaron que iban a votar en contra, y es lo que pasaron, lo que hicieron, pero finalmente tanto el partido de la U como el Partido Liberal terminan acompañando en buena medida esta norma que permite justamente la aprobación por media sanción. Ahora la pelota pasa al lado del Senado, que tendrá que llevar adelante también intensas negociaciones, y se verá entonces si es posible o no una aprobación. Precisamente en el Senado, allí está justamente el senador Miguel Uribe Turbay, que pertenece al Centro Democrático, que se referencia con el expresidente Uribe, y vamos a estar conversando justamente con él. Senador, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Misraji. Un saludo especial, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, primero, balance de lo que ocurrió en la Cámara de Representantes con esta aprobación, con una mayoría bastante clara que consigue la reforma de salud de Petro. Como usted bien lo dice, finalmente, después de un año de discusión, el gobierno logra sacar a regañadientes, si se quiere, el proyecto de reforma a la salud de la Cámara de Representantes, lo que lleva a que ahora lo tengamos que discutir en el Senado. Este es un proyecto que prácticamente lo que pretende es estatizar por completo el sistema de salud colombiano. Es volver a lo que en Colombia teníamos hace unos años, que era el seguro social, reconocido por su corrupción y por su ineficiencia, lo que llevó precisamente a construir un sistema mixto, público y privado, de aseguramiento y seguridad social, que es uno de los mejores de América Latina, con el menor pago de bolsillo, pero adicionalmente con la universalidad, prácticamente la universalidad de los servicios. 99.6% de los colombianos hoy reciben servicio. Pero además, finalmente, la satisfacción, tanto en el régimen contributivo como subsidiado, es decir, las personas que más tienen o que menos tienen un nivel prácticamente de satisfacción con el servicio del 86%. Y las quejas que tenemos de un sistema que atiende a más de 800 millones de atenciones al año, vuelvo y repito, 800 millones de atenciones al año, tenemos 1.2 millones de quejas al año. Es decir, prácticamente es un sistema que funciona, que sin duda tiene problemas que deben ser mejorados, pero no se puede destruir lo que funciona. La reforma a la salud se construyó sobre premisas falsas. El gobierno inventó problemas, inventó prácticamente esas premisas para justificar la reforma. Segundo, diagnosticó unos problemas que no soluciona la reforma, y tiene una carga ideológica gigantesca. Pero lo más grave es que creó una crisis, es decir, el gobierno en estos 16 meses que lleva viene creando una crisis, asfixiando a los operadores de salud para poder justificar la reforma. Ahora, es importante resaltar que nosotros desde la oposición siempre hemos estado abiertos al diálogo, y si bien criticamos esta propuesta, siempre hemos tenido una alternativa, es decir, a cada crítica la acompañamos con una propuesta, porque somos conscientes de que tenemos que construir un mejor país, pero lo que es evidente es que hoy la propuesta del presidente Petro le hace un daño gigantesco a los colombianos, y hay prácticamente unanimidad. Sí, es aberrante ver que se apruebe en el Congreso cuando incluso 3 ministros del propio presidente renunciaron porque no estaban de acuerdo con la reforma. Entre ellos, un exministro a la salud de 8 años que era ministro de Educación de Gustavo Petro. Y eso lo que demuestra es que no hay información, no hay contundencia en la propuesta, y termino diciendo que todavía el gobierno no ha presentado el aval fiscal y el costo final de la reforma. Es decir, fue aprobada en la Cámara de Representantes una reforma a la salud que ni siquiera quienes votaron saben cuánto cuesta.
quiero ir ahí justamente. ¿Por qué o cómo analiza el hecho de que representantes que ya no están en la coalición de Gustavo Petro, que lo habían estado, pero que se habían ido y que habían incluso manifestado sus disidencias respecto a esta reforma de salud, terminan votando a favor? Es absolutamente absurdo, tampoco lo entiendo, porque además, vuelvo y repito, durante un año logramos frenar el avance de esta reforma. Es evidente que el gobierno ha perdido capacidad de acción, pero mantiene gobernabilidad en el Congreso. Desafortunadamente es evidente que no es por coherencia que apoyan esta reforma, sino por transacciones políticas. Pero lo que es evidente es que los que se han venido separando del gobierno finalmente ayer hicieron posible la aprobación de esta reforma. Y vuelvo y repito, es absolutamente incoherente que esto haya sucedido, es aberrante si se quiere, y lo que demuestra es que los mismos partidos tienen unas fricciones, es decir, por ejemplo, el Partido Conservador, el Partido Liberal e incluso el Partido de la U tienen fricciones internas. Algunos quieren acompañar al gobierno, algunos de esos miembros del Congreso no lo quieren hacer. Nosotros estamos convencidos de que es absolutamente inconveniente, además de ser ilegal, está tramitada de manera ilegal, lo que nos da también la posibilidad de pensar que si llegara a ser ley de la República, la Corte Constitucional la tumbaría por trámite. Pero lo que usted hoy denota con esta pregunta es que hay unos sectores políticos en el país que por conveniencia se han acomodado a apoyar los proyectos del gobierno a pesar de la inconveniencia. ¿Por qué plantea esto de que es ilegal, senador? Es ilegal porque en Colombia nosotros tenemos un trámite para ciertas leyes que tratan de ciertos temas diferentes, es decir, diferenciados. Voy a poner este caso concreto. Los derechos, todas las leyes que tratan derechos fundamentales, en este caso el derecho fundamental a la salud, deben tener un trámite de ley estatutaria, no de ley ordinaria, como se está tramitando hoy la reforma a la salud. La ley estatutaria entonces establece un trámite que primero ingresa por la Comisión Primera, que son los asuntos constitucionales y derechos fundamentales, y no por la Comisión Séptima, donde regularmente se tocan los temas de salud. Implica que al entrar en la Comisión Primera también y ser ley estatutaria requiere también unas mayorías calificadas. Aquí, por ejemplo, no se tuvieron en cuenta solo para algunos artículos. En ese orden de ideas, consideramos que ahí hay una carga de profundidad de fondo en la inconstitucionalidad de esta ley. Lo segundo es que ha habido vicios de trámite, es decir, se ha violado el trámite de diferentes maneras. No se tuvieron, digamos, por ejemplo, todo el contexto de conflictos de interés, tuvo problemas en la comisión, se ha impuesto la votación, por ejemplo, de bloques de articulados sin permitir que se estudien individualmente, se ha evitado la discusión de proposiciones, se ha incumplido con los acuerdos que se hicieron y proposiciones aprobadas, por ejemplo, para hacer subcomisiones de estudio y así sucesivamente. Es decir, tiene vicios de trámite. Entonces, por un lado, desde su concepción podría ser negada o clara su inconstitucionalidad, y por el otro lado tiene vicios de trámite y procedimiento que también obviamente llevarían a su inconstitucionalidad. Pero ese es, digamos, el último recurso. Nosotros esperamos que en el Senado obviamente logremos detener esta reforma por la inconveniencia que amerita, porque vuelvo y le repito, la inmensa mayoría de los colombianos están de acuerdo que es inconveniente. Es más, hace un mes tuvimos elecciones locales en Colombia y Gustavo Petro fue el gran derrotado de las elecciones, y buena parte de la razón por la que logramos vencerlo es porque reivindicamos la necesidad de frenar la reforma a la salud de la que estamos hablando, la reforma pensional, que es además una reforma pensional también caprichosa ideológicamente, y la reforma laboral. Y lo que uno se extraña es que en las urnas la gente vota en contra de estas reformas, pero sus representantes en el Congreso votan a favor. Senador, a ver, vayamos a lo que puede ocurrir en las próximas semanas en la Cámara Alta. ¿Qué están viendo ustedes de cómo están los números, los potenciales bloques que se pueden conformar a favor y en contra? Es imposible predecir qué va a suceder porque, vuelvo y repito, el gobierno tiene capacidad de maniobra, tiene capacidad de acción. A pesar de perder las elecciones locales, a pesar de estar inmiscuido en unos escándalos absolutamente tenebrosos y preocupantes, a pesar de estar en los peores niveles de favorabilidad, es que Gustavo Petro hoy tiene una aceptación del 26% en el país, para que ustedes lo tengan en cuenta. A pesar de eso, mantiene capacidad de acción en el gobierno, precisamente porque en un régimen presidencialista el presidente finalmente tiene la capacidad de incidencia en el Congreso a pesar de estas circunstancias.
Y lo que eso lleva a pensar es que aunque no tiene la gran mayoría con la que comenzó el gobierno, mantiene una mayoría que puede sacar estos proyectos. Ahora, no creo que sea fácil aprobar los artículos que requieren mayorías calificadas, es decir, que requieren por lo menos el 50% de la votación no del quórum presente, sino de la totalidad de senadores. Ahí puede haber mayores dificultades para sacar esos artículos, pero en general yo tendería a decir que el gobierno todavía tiene mayorías. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer desde la oposición desde este momento? Es empezar a concientizar a los colegas del riesgo que esto representa. Nosotros no estamos cerrados a que haya una reforma a la salud. Es más, le hemos pedido al presidente Petro que presente una reforma a la salud, pero esta vez concertada, especialmente con los usuarios. Yo quiero contarles a ustedes que esta reforma a la salud ha sido tramitada sin escuchar a los usuarios. Es decir, el gobierno no los tuvo en cuenta para la elaboración del proyecto y no los ha escuchado una sola vez desde que comenzó hace un año el trámite. Somos nosotros en la oposición que hemos hecho audiencias públicas, los hemos vinculado a las discusiones e incluso en la reunión que usted menciona del presidente Uribe con el presidente Petro, llevamos un representante. Eso lo que implica es el interés de nosotros de poder mejorar los problemas sin destruir lo que sirve. Y entonces diría yo que hoy, pues si me pidiera una probabilidad, la probabilidad de que se apruebe la reforma a la salud es del 50-50 en el Senado. Pero yo tiendo a pensar que los colegas del Senado van a ser sensatos y que vamos a frenarla. Y no se trata de mejorarla o modificarla. Y déjenme hacer una precisión en este sentido. Hay gente que nos dice, bueno, si es tan mala, modifíquenla. No se puede. ¿Por qué? Porque ya no le caben modificaciones. Este es un Frankenstein. Para que me entiendan, aquí prácticamente lo que presentó el presidente Petro es la estatización, es decir, es modelo estatal 100%. Y lo que han tratado de hacer algunos sectores de gobierno que no son, digamos, tan radicales como Petro, han tratado de mantener el sistema mixto, es decir, que el sector privado se mantenga. La reforma hoy contempla los dos, es decir, desde su concepción es absolutamente incoherente que existan, ¿no? Son excluyentes esos dos sistemas. Lo segundo es que su implementación es prácticamente imposible, es absolutamente costosa, pero además no es clara la reglamentación que esa tendría. Entonces, al final, modificarla es empezar a tener pañitos de agua tibia que no van a resolver los problemas de fondo. Lo ideal aquí es frenar la reforma, que será nuestra postura, es tumbar la reforma para poder construir una vía para solucionar los problemas que, vuelvo, repito, reconocemos a pesar de que el sistema funciona bastante bien. Senador Uribe Turbay, muchas gracias por este tiempo con News. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación.